Así es. Amén. Quiero que me acompañen por favor a abrir su Biblia en Jeremías capítulo 2. Y cuando estén ahí, me indican con un amén. Amén. Quiero que todos estemos ahí en Jeremías capítulo 2. Quien no esté ahí, mira, Marian, hazme un favor, hija. Llévale a mi hermana Mari y a su hija la Biblia. La pueden usar. Jeremías 2, vamos a, le dije a mi hermana Mari, ni la presenté. Mi hermana Moni, perdón. Mi hermana Moni es la hija de mi hermana Josefina. Vamos a orar, ya estamos ahí, Jeremías capítulo 2, vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta tarde, Señor, bendecimos tu nombre y reconocemos tu grandeza, Señor. Que tú eres el que está con nosotros, Señor, y hemos podido sentir tu presencia, Señor, en una forma tan hermosa y tan especial. Hoy doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, de mis hermanas, Señor, reunidos en tu nombre. Y pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, que nos ayudes a meditar en tu palabra, Señor, en esta enseñanza, en esta guianza que hoy tú traes para nosotros, Señor. Así como has hablado a mi vida, Padre. Habla la vida de mis hermanos, Padre, porque tú como buen Padre, Señor, que nos amas, nos corriges, nos enderezas, Padre, porque tu amor, Señor, va más allá de nuestras limitaciones humanas, Padre. Y como buen Padre, Señor, siempre quieres lo mejor para nosotros. En esta mañana, Señor, en esta tarde, Padre, te pedimos que tu palabra, dígale al Señor, quede, Señor, sellada en nuestro corazón. Quita todo estorbo, Señor, todo pensamiento distractor que quiera desviar tu palabra de ese propósito, Señor, por el cual yo estoy aquí hoy. Y te pedimos, Padre bendito, que solo tu nombre, Señor, sea glorificado y que tu palabra sea expuesta con verdad y con firmeza y con reverencia, Padre. En el nombre de mi Señor Jesucristo, te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. ¿Ya estamos ahí en Jeremías 2? Amén. Vamos a leer el versículo 13. Y quiero que pongamos por favor mucha atención en este versículo. Dice así la palabra del Señor, Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Este versículo, hermanos, el Señor hablaba mucho a mi corazón desde la semana pasada. Y aunque quería huir de este versículo, hermanos, porque a veces queremos huir de la palabra, ¿cierto? Hay versículos que no, como que decimos, ay, hágase un ladito, ¿verdad? Pero no podemos quitarlos porque es palabra de Dios, es palabra viva. Y cuando el Señor hablaba a mi corazón, yo me puse a meditar en este puro versículo. Y el Señor habla a su pueblo y dice que su pueblo hizo dos males. Y el primer mal que hizo el pueblo es que lo dejaron a él y cavaron para ellos mismos cisternas, pero no solamente cualquier cisterna, sino cisternas vanas, porque eran cisternas rotas. Ahora quiero hacer un espacio, una pausa, porque en el tiempo antiguo no eran las mismas cisternas que ahorita, hermanos. Ahorita hay cisternas muy capacitadas, muy capaces, muy especiales, no sé tomar bien la palabra, pero eficientes, que tienen todas las posibilidades de retener el agua y que no se haga fea el agua. Y poniéndome yo, cuando me puse a investigar las cisternas en la antigüedad, no era un rotoplas, no era un tanque que se entierra en la tierra. Era algo así. Eran pozos que se cavaban. Y tenían que ser muy bien preparados para que esa agua pudiera ser retenida. Y en el momento de la sequía, esa agua pudiera ser utilizada. Pero ¿qué pasaba? Venía la sequía.
Y el agua, cuando acudían a ella, ya no había agua. Porque se daban cuenta que lo que habían cavado había estado mal. Porque estaban rotas esas cisternas y el agua no se podía retener. Y yo le decía al Señor en mi oración: Señor, ¿por qué esta palabra? ¿Por qué este versículo? Y el Señor me enlazaba, por así decirlo, a otro texto que quiero que ustedes me acompañen. Proverbios 4. Porque a veces nosotros, hermanos, sin darnos cuenta, cavamos cisternas rotas y creemos que estamos reteniendo esa agua viva. Y cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas o los momentos que necesitamos el agua o necesitamos refrescarnos, queremos acudir a ese subsidio que tenemos y no lo encontramos. Porque hay esas hendiduras o hay esas fracturas por las cuales se ha salido todo lo que nosotros hemos acumulado. Capítulo 4, versículo 23 en adelante de Proverbios. Y va a decir: ¿y qué tiene que ver este versículo con Jeremías? Tiene mucho que ver, hermanos. Leo la palabra de Dios. Dice el versículo 23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Voy a hacer aquí una pausa. ¿Qué es lo que tú le das más valor? Para ti, ¿qué es lo más valioso? ¿Alguien puede decirme? Para ustedes, ¿qué consideran lo más valioso que tienen? Proverbios 4, mi templo. Usted, su templo. El templo es nuestro cuerpo, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Es el templo del Espíritu Santo. ¿Alguien más? ¿Alguien? Quiero preguntar, hermano, pero quiero darles la oportunidad. ¿Alguien más? Mi segundo corazón. Su mente. ¿Alguien más? Dígalo, hermanos, no, que al cabo no está mal, ¿verdad? ¿Qué es lo que considera usted lo más valioso para usted? ¿Alguien está hablando allá atrás? Nuestra salvación. No dijeron la respuesta que quería, hermanos. Mi familia, digan, hermanos, mi familia. Terrenalmente. Pero estamos contestando como hijos de Dios, ¿verdad? Bien espirituales todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Terrenalmente, lo que más valoramos o atesoramos es nuestra familia, ¿cierto? ¿Cuántos hemos sufrido por nuestra familia? ¿Cuántos hemos llorado por ese miembro de nuestra familia que lo hemos tenido en nuestras oraciones una y otra y otra y otra vez? Porque lo consideramos a nuestra familia como un tesoro, ¿cierto? Como algo muy preciado. Pues Dios, en medio de su palabra, en este versículo nos dice que sobre toda cosa que consideremos de gran valor, por sobre toda cosa guardes, ¿qué? Nuestro corazón. Tu corazón, porque de él mana la vida. Continúo la lectura, versículo 24, dice de la siguiente manera: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Cuando Dios ponía en mi corazón, hermanos, el compartir esta palabra, y comenzando con el versículo de Jeremías, cuando el pueblo de Dios cavaba esas cisternas, cuando las iban a utilizar, no había nada de agua. Y se encontraban en una sequía, y cuando querían acudir a esa agua que habían guardado, no había nada de lo que habían guardado, que ellos consideraban como un tesoro que aparentemente estaban cuidando, y no era así. Había fragmentos en esa cisterna. Ahora nosotros, como hijos de Dios, cuidamos nuestra salvación, como dice la Escritura, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor.
Pero la escritura, hermanos, a mí me hablaba en este versículo, en estos versículos de Proverbios. ¿Cuántos hemos estado en un lugar donde hay sequía? Es más, Amén. se las dejo más cortitas. ¿A cuántos se nos ha acabado el agua en casa? Amén. ¿Cómo andamos desesperados, hermanos? No podemos ni lavar los trastes, hermanos. En una ocasión, hace poquito, no hace mucho, en mi casa, que es su casa, nosotros siempre estamos muy confiados porque nunca se nos acababa el agua. Y siempre presumíamos, ¿verdad? No, yo sí tengo agua. Y los vecinos, no, yo no tengo agua. Y andaban con las pipas, ¿verdad? A todo lo que da con el agua. Y nosotros bien contentas, ¿verdad? Porque siempre teníamos agua. Y no valorábamos esa agua. Y la usábamos igual, de mala manera, la desperdiciábamos. Porque no la cuidábamos, porque no habíamos tenido esa escasez en nuestro hogar y no sabíamos lo que en realidad valía esa agua. En una ocasión, hermanos, hace poquito, como un mes, pues que no había agua en mi casa, que es su casa. Y yo dije, no, pues está el tinaco. Y ándale, hermanos, que el tinaco no tenía agua. Y hacía mucho calor. Y si el aire de arriba no tiene agua, el aire acondicionado se puede quemar, no sé qué de arriba, la bomba, el motor, no sé qué. Y tuvimos que cambiarle a puro viento. Y hacía mucho calor, no teníamos agua, no nos podíamos bañar, no fuimos prevenidos en tener esa agua de ese tinaco para utilizarla en el momento. Y no pude lavar mis trastes. Entonces todo se acumuló y entré en una crisis, porque no había agua. ¿A qué voy con esto? Cuando en nuestra vida espiritual llegan las sequías, nosotros inmediatamente queremos acudir a aquello que supuestamente ya tenemos, que es una fe. Cuando vienen los problemas, acudimos a Dios, pero a veces como que sentimos que todo lo espiritual se va y no entendemos el por qué. Y no entendemos por qué ya nos sentimos igual la presencia de Dios al orar. No entendemos por qué a veces ya ni siquiera sabemos qué decirle a Dios en la oración. Y a veces entramos en sequías. Y le decía al Señor, ¿por qué me mandas en tu palabra a Proverbios? Proverbios capítulo 4 me dice que yo debo de cuidar mi corazón. Pero no solamente me dice eso, yo leí unos versículos enseguida donde el Señor viene y me dice qué debo de quitar de mi vida para yo poder cuidar mi corazón, que es como esa cisterna tan valiosa en esos momentos de sequía. Si en mi corazón no está la presencia de Dios a plenitud, difícilmente yo voy a poder aguantar esa sequía espiritual en mi vida. Difícilmente. Dice el versículo 24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Y dice, aparta tu pie del mal. Y yo aún no entendía. Les voy a ser sincera, yo aún todavía ayer, hermanos, no entendía el por qué Dios me daba estos dos versículos como punto clave para este mensaje. Yo decía, ¿qué tiene que ver Jeremías con Proverbios? O sea, no lo podía enlazar. Pero en la madrugada el Señor habló a mi corazón. A veces, hermanos, nosotros creemos que tenemos una cisterna cavada. En Jeremías dice que el pueblo de Dios cavaba cisternas, pero las cisternas estaban fracturadas, estaban rotas y no podían retener agua. A veces nosotros creemos que estamos muy bien en la casa de Dios,
tenemos un ministerio y está fructífero y creemos que tenemos una cisterna muy útil. Pero sin darnos cuenta, hermanos, nuestra cisterna a veces está muy fracturada. Porque hemos desviado nuestros ojos, nuestros pies se han torcido nuestro camino un poco. Hemos puesto nuestra mirada en el hombre y hemos cavado sin darnos cuenta esas cisternas rotas espiritualmente hablando. O sea, yo le decía al Señor, Señor, ¿y de qué debemos de cuidar nuestro corazón? ¿Por qué esas cisternas? El corazón, hermanos, es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. Si no tenemos corazón, ¿qué pasa? Pues estamos muertos. No hay vida, ¿sí? El corazón es vital. Es un órgano que hace que nuestro cuerpo funcione porque bombea toda la sangre en nuestro cuerpo. Si el corazón se detiene, podemos morir rápidamente. Y si tiene un mal funcionamiento, hermanos, nuestra vida también tiene unas complicaciones muy complicadas. Hace poco, hermanos, a mi mamá le dijeron que tenía insuficiencia cardíaca. Es una enfermedad, un padecimiento relacionado con el corazón. Y debido a eso, hay unas etapas o unos episodios donde hace cualquier movimiento, mi mamá está... no alcanza a respirar a veces o se agita mucho debido a la insuficiencia cardíaca. Ahora, es por eso que los médicos nos aconsejan, cuidemos nuestro corazón, ¿cierto? Hasta en lo natural nos dice que cuidemos nuestro corazón. ¿Cómo debemos de cuidar nuestro corazón? No comer grasas saturadas, hacer ejercicio, alimentarnos sanamente. Y sinceramente, hermanos, ¿cuántos lo hacemos? Ninguno. Heme aquí. No lo hacemos porque naturalmente nos gusta lo que nos hace daño, ¿cierto? Y sin darnos cuenta, aún en nuestra salud, cavamos esas cisternas rotas. Cuando requerimos de la salud, no la hay, porque nosotros mismos ya fracturamos nuestra salud con malas decisiones. ¿Sí me explico, hermanos? Amén. Y nuestros órganos, nuestro corazón se daña. En lo espiritual es lo mismo. Tratamos de cuidar nuestro corazón y creemos que nuestro corazón, nuestra vida espiritual es importante, pero no lo cuidamos. Y el texto nos dice que debemos de cuidarlo como un tesoro, pero no se refiere al corazón de carne, sino a nuestro ser, a nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra manera de hablar, nuestra comunión con Dios y nuestra comunión con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestro prójimo. ¿De qué debo de cuidar mi corazón espiritual? Y vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios. Vaya ya a Jeremías nuevamente. Jeremías capítulo 49. Versículo 16. Si usted trae su Biblia o su celular, la Biblia en el celular lo puede usar. Capítulo 49, versículo 16. ¿Ya estamos ahí? Amén. Yo no, permítame, por favor. Jeremías 49, versículo 16. Dice así la palabra del Señor: tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí, ¿qué dice? Dice Jehová. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿de qué debo de cuidarme? Porque el Señor primero habló a mi vida, y fuertemente, hermanos, ¿sí? Y el Señor me dice, de la soberbia. ¡Ah, caray! Decía, ¡ah, caray! ¡Ay, Señor! Tenemos que reconocer, hermanos, que si algo nos aparta o enferma
nuestra vida espiritual es la soberbia. La soberbia nos destruye, y principalmente porque, como lo dice el texto, hermanos, que hemos leído, la soberbia nos engaña, y nos engaña de tal manera que nos hace creer, hermanos, que no necesitamos de Dios. Y que nuestra vida está bien, yo soy dueño de mi vida, yo soy dueño de mis decisiones. No debo de obedecer la voluntad de Dios, sino la mía. Y a veces decimos, es que la soberbia, pues los ricos son soberbios porque son ricos. La soberbia no tiene posición social, hermanos. Seamos ricos, no seamos ricos, hay personas muy soberbias. Y a veces decimos, es que yo no soy soberbio, pero hay que examinar nuestro corazón. Porque a veces hasta el no aceptar la voluntad de Dios es soberbia. ¿Cómo afecta la soberbia en mi relación con Dios? La soberbia va fracturando esa cisterna. Esa cisterna va fracturándola y va haciendo que todo lo que tú llenes en tu corazón de Dios se vaya saliendo por esa fractura de las soberbias. Dice el Salmo 138:6, lo leo, si usted lo quiere buscar, búsquelo. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. La soberbia, hermanos, crea una barrera entre Dios y nosotros. La soberbia destruye tu relación con Dios. Ahora, es una pregunta que Dios me hizo a mí y yo se las hago a ustedes. ¿Habrá soberbia en mi corazón? Amén. El Señor me hablaba en mi interior, hermanos, y me hacía que yo me preguntara, ¿hay soberbia en mi corazón? Y cuando meditaba en este salmo, hermanos, el Salmo 138, el versículo 6, Dios nos dice que Él atiende al humilde. Y mientras haya soberbia, hermanos, en nuestro corazón, nuestra petición no será atendida. ¿De qué debo de guardar mi corazón? De la soberbia. Número 2, son fracturas, hermanos, en esas cisternas. Quiero que abra su Biblia en Lucas, capítulo 17. Lucas 17, versículo 11. Esta es una historia, una parábola muy conocida, y quiero darle lectura del 11 al 19. ¿Ya estamos ahí? Amén. Lucas 17, 11 al 19. Dice así la palabra del Señor. Yo lo leo, usted me sigue ahí con su vista. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Versículo 12. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro. ¿Cuántos hombres, hermanos? 10 hombres. ¿Qué condición tenían esos hombres? Leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿De qué debo de guardar mi corazón? ¿Cómo debo de cuidar mi corazón, así como esa cisterna que no esté fracturada? De la ingratitud. Así es, amén. De la ingratitud. Yo no sé usted, pero yo he visto hijos muy ingratos, hermanos, terrenalmente. Y como dice ahí un dicho, y eso pasa hasta en las mejores familias. Porque decía mi mamá, o dice, así como ven estos deditos, no todos son iguales. Todos somos muy diferentes. Pero aquí las matemáticas del Señor, hermanos, son exactas. Jesús vio a 10 leprosos, a los cuales sanó. Pero ahora
¿solo cuántos regresaron? Uno. Uno. Y con gratitud en su corazón. Y los otros 9 que fueron limpios, que fueron sanos, ¿dónde estaban? ¿Dónde están? Esta es una historia perfecta, hermanos, para ejemplificar la ingratitud. Se cumple, hermanos, lo que dice el versículo de Juan 1, capítulo 1, donde dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Si usted leyó bien el versículo, el único que regresó a darle las gracias, ¿quién era? Un samaritano, uno que era extranjero. Y los que pertenecían al pueblo de Dios fueron ingratos. No se regresaron a darle las gracias a Dios. Y cuando Dios me mostraba esto, hermanos, me hablaba mi corazón en estos puntos, hermanos, yo le pedía perdón al Señor porque sin darme cuenta, hermanos, a veces soy una hija malagradecida. A veces me quejo sin darle gracias a Dios por la vida que me da, Así es, salud. por las bendiciones que recibo de Él. Proverbios 4:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. A veces creemos que vamos bien y que Dios tiene la obligación de bendecirnos, que Dios tiene la obligación de cuidarnos, pero no es así. Él lo hace por su pura gracia y por su pura misericordia. Dios quiere que seamos agradecidos, que seamos como ese leproso que fue sano y regresó. ¿Qué representa la lepra, hermanos? El pecado. ¿A cuántos Dios nos ha perdonado? ¿Cuántos pecamos todos los días? ¿O habemos puras aureolitas aquí, hermanos? ¿Verdad que no? Todos los días pecamos, mire, hasta con nuestro pensamiento, hasta con una palabrita. Aun cuando tratamos de hacer la voluntad de Dios, somos carne y le fallamos a Dios, venimos a Dios, nos perdona. Pero ¿qué hay de la gratitud de nuestro corazón para Dios? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? A lo mejor aún no lo has visto realizado, tus promesas cumplidas, pero sin darnos cuenta tal vez estamos cavando cisternas rotas. Y es por eso que no retenemos esa agua en los momentos de necesidad. ¿De qué debo de guardar mi corazón? ¿Por qué tengo que cuidar yo mi corazón? De la insensibilidad. No solo de la soberbia, no solo de la ingratitud, sino de esa insensibilidad que nos produce tibieza. Así es. ¿Qué es ser insensible? La misma palabra lo dice. ¿Alguien sabe? Pues que no siente nada. Hermanos, yo me quedo asombrada porque poniéndoles un ejemplo, mi mamá tiene sus pies insensibles. En la mayoría de las ocasiones me va a decir: ya no me pongas de ejemplo, hija. Ya me está aventando unos ojos, hermanos, mi mamá desde allá. Pero la amo, ¿verdad? Y ella es por la confianza, hermanos, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo que ya la mayoría saben. En una ocasión hicimos una actividad, hermanos, hace muchos años. Ya gracias a Dios sus pies volvieron a la sensibilidad. Hace muchos años, bastantes, teníamos una actividad, hermanos. Hicimos unas vaporeras de pollo, así con papel de aluminio, con verduritas y todo. Ándale, ya les estoy sacando el hambre, ¿verdad? Espagueti, puré. ¿Verdad? Qué rico, ¿verdad, hermanos? Y cuando nosotros estábamos haciendo esa actividad en mi casa, que es casa de ustedes, pusimos las vaporeras en el suelo, en el piso, para poder tener la facilidad de acomodar los platillos. En esa ocasión mi mamá estaba de pie, podía andar sin andador, podía sostenerse. Y sin darnos cuenta, hermanos, ella estaba ahí paradita a un ladito de las vaporeras. En la noche o al día siguiente,
vimos sus pies. Uno de sus pies tenía una grande ampolla, pero enorme ampolla. Se le ampolló porque tenía pegado el pie a lo de abajo de la vaporera hirviendo, caliente. Y ella no lo sentía. Y sus pies se dañaban. Y padeció mucho, pero Dios la sanó gracias a mi Padre Santo de ese pie. Porque el pie diabético es complicado, se vuelve insensible. Y aunque sufre ese daño, pues no lo siente, pero causa un daño muy grave. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros fracturamos nuestra cisterna o nuestro corazón con la insensibilidad que produce tibieza, a lo mejor no nos damos cuenta. Pero cuando menos acordamos, hermanos, ya no sentimos nada de Dios. Y yo no sé si a usted en algún momento de su vida cristiana le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Que aunque yo esté en la iglesia, aunque yo esté en un ministerio, a veces se vuelve todo rutinario. Así es. Y hacemos cosas para Jesús, y hacemos cosas para Dios, servimos a Dios, venimos a la iglesia y lo hacemos de la mejor manera, según nuestro criterio. Pero nos enfrascamos tanto que se nos olvida nuestra comunión principal con Dios. Y viene una tibieza, viene un enfriamiento, viene una insensibilidad espiritual. Mateo 13:15 dice de esta manera: porque el corazón de este pueblo, Mateo 13:15, dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Dios de alguna o de otra manera en la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos habla que Él quiere que seamos sensibles a su presencia, tanto jóvenes como adultos, como niños. Hermanos, yo a veces me quedo sorprendida. Mi niño de 5 años a veces está en la casa y dice: mamá, Otita, ponme alabanzas. Ponme alabanzas, mamá. Y ahí le ponemos las alabanzas, hermanos, y él se goza cantando alabanzas. Tiene un pianito chiquito, tiene 2 guitarras. Y empieza a tocar y conecta un microfonito a su pianito. Y él está alabando. Se puede pasar toda la tarde alabando a Cristo. Porque su corazón está sensible al Espíritu de Dios, a su presencia. Pero ¿qué de nosotros como adultos? A veces el Señor viene en la madrugada y a veces nos quita el sueño a propósito, hermanos, a ver si así le buscamos. ¿Y qué hacemos? Agarramos el celular. A ver, ¿quién me mandó mensaje? A ver cómo está el chisme en el Face. A ver qué veo en el YouTube, o en el TikTok, o en el Instagram. Cuando Dios quiere hablar a tu corazón y restaurar esa cisterna que sin darnos cuenta se está fracturando por la soberbia, por la ingratitud, por la insensibilidad que produce tibieza en nuestra vida espiritual, hermanos. Sin darnos cuenta, hermanos, a veces dejamos de escuchar la voz de Dios. ¿Y qué dice Apocalipsis capítulo 3? Si usted puede, vaya para allá. Apocalipsis es el último libro de la Escritura, donde culmina la revelación de Dios. Apocalipsis capítulo 3, la revelación escrita, versículo 15. ¿Qué produce en mi corazón esa insensibilidad? Versículo 15. Dice así la palabra de Dios: yo conozco tus obras. Léalo. Ojalá fueses frío o caliente. Dice el Señor: yo te conozco a la perfección. Y conozco lo que haces día con día. Aquí le estaba hablando a una iglesia. Y le dice: pero no eres frío ni caliente. Ojalá
fueses frío o caliente. Versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ay, cuando yo leía esta palabra, hermano, yo le pedía perdón a Dios con todo mi corazón y le decía, Señor, qué mal estoy, porque sin darme cuenta me afano tanto en muchas cosas que se me olvida lo más importante, que eres tú. El afán no solo en la casa, no solo en el trabajo, sino aún en las cosas del ministerio, hermanos. A veces nos afanamos y descuidamos nuestra relación con Dios. Y el Señor le hablaba a esta iglesia, hermanos, y le decía, yo te conozco y yo sé que no eres ni frío ni caliente, o sea, eres insensible. Y eres tibio, y a mí no me gustan los tibios. ¿A cuánto les gustan los caldos tibios? A veces lo pongo mucho de ejemplo, porque yo siempre, a mí me gusta el caldo de res, hermanos. Me gusta mucho el caldo de res. Y sé que a veces hace daño cuando se come así con mucha grosura. Pero me fascina esa grosura también a veces. Y el caldo de res. Y yo cuando leo este versículo, yo siempre lo pongo de ejemplo, el caldo de res. A mí no me gusta un caldo cuajado. Me es repugnante el querer comerme un caldo tibio, porque se le hacen las grasas arriba. Y es ceboso, no es de mi agrado. Y cuando yo leo esta palabra, yo le digo al Señor, perdóname, porque a veces no soy de tu agrado. Me he vuelto tan insensible, y la iglesia en muchas ocasiones se ha vuelto tan insensible que hay tibieza en el corazón. La iglesia ha dejado de orar. La iglesia ha descuidado su comunión con Dios. Ha descuidado el meditar en la palabra. Ha descuidado el orar por gratitud y no solo por pedir. ¿Cómo están nuestras oraciones? Dios hablaba a mí anoche y esto me lo traía a mi corazón. Y le pedía perdón a Dios porque mi oración a veces es rutinaria. Te pido por. ¿Y qué hay de gracias? ¿Qué hay de límpiame? Te necesito. Transfórmame, lléname, purifícame. Socórreme, restáurame, sáname de mi interior. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de darle las gracias a Dios en nuestra oración? Nuestras oraciones se vuelven insensibles. Y le pedí a Dios perdón anoche y le decía a Dios, ayúdame. Porque la iglesia en su mayoría, hermanos, su oración es puro pedir. ¿Y está mal? No está mal. Pero ¿sabe cuál es la base de la oración según Jesús? La gratitud. El agradecimiento. En una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Los discípulos, hermanos, estando con el mismo Jesús, le dijeron, enséñanos a orar. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces no sabemos orar. Y Jesús, con la oración modelo, le dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Jesús, ¿cómo empieza, hermanos? Te está diciendo y me está diciendo cómo acercarme a Dios en oración. No como una repetición, sino como un modelo a seguir. Glorifica al Señor en tu oración. Jesús no le dijo a los discípulos, vamos a orar. Padre, te pido por el leproso, te pido por el endemoniado, te pido por el... No. Él comenzó a glorificar a aquel que vive y reina. Así es, amén. Y la parte final de esa oración,
perdónanos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos volvemos insensibles en nuestra vida espiritual. ¿Cómo está tu corazón, hermanos? ¿Cómo está esa cisterna que Dios preparó para ti, pero con nuestro mal uso, nuestras malas decisiones la hemos fragmentado, la hemos fracturado? Leo esta palabra, dice Mateo 15, 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y estos versículos a mí me producen tristeza, hermanos, porque yo los he vivido. Lo digo con vergüenza y con sinceridad. Y Dios lo sabe. ¿Para qué voy a mentir en este lugar tan sagrado y decir yo nunca he estado en esta condición? Yo nunca he estado con mi cuerpo aquí y mi corazón y mis pensamientos, quién sabe dónde. Lo he hecho. Y sé lo que se siente y sé lo que se vive. ¿Y sabe qué es? Una insensibilidad espiritual tremenda. Una tibieza tremenda. He estado aquí, he estado escuchando quizás el mensaje, pero no le he estado poniendo atención. A veces estamos pensando en la familia, en los compromisos. A veces estamos pensando en qué voy a hacer mañana, cómo me va a ir en el trabajo, qué va a pasar, qué voy a responder al novio, a la novia, qué va a pasar con mi matrimonio. Pero Dios quiere que nosotros volvamos nuestro corazón a Él, que lo cuidemos, lo atesoremos como lo más preciado que tenemos para Dios. Y al hablar del corazón, no estoy hablando del órgano humano. Estoy hablando de tu ser, de tu alma, de tus pensamientos, de tus emociones, de tu vida diaria con el Señor. ¿Cómo está? ¿Qué debo hacer para cuidar todo eso? Dios nos hace un pedido en Proverbios 23, 26, y quiero que vaya ahí, por favor. Ya estoy pronto a terminar. Proverbios 23 al 26. ¿Ya estamos ahí? Proverbios 23, 26 dice, alguien que lo tenga ahí, que me lo lea fuertemente. Gloria a Dios. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Entiendes? Porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. Hasta ahí déjenle, mi hermanita, muchas gracias. Dice el 26. ¿Qué dice, hermanos? Dame. Dios nos hace un pedido. Dígale a su hermano o a su vecino que tiene ahí a un lado, dice, dígale, Dios quiere tu corazón. Pero dígaselo seriamente. Ahora no le estoy pidiendo una sonrisa, ¿verdad? Dígaselo seriamente. Dios quiere su corazón. Dios no nos está pidiendo algo más. Porque cuando nosotros depositamos nuestro corazón en las manos correctas, Dios hace maravillas. Y esas manos correctas son las manos de Dios. Dios nos hace un pedido y nos dice, dame tu corazón y tus ojos. Tus ojos miren por mis caminos. Tenemos que quitar la soberbia del corazón. Y para hacerlo necesito la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice Hebreos 4:12? ¿Alguien se lo sabe? La palabra de Dios es viva y ¿qué más dice? Y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, si no leemos la palabra de Dios, si no la meditamos, no vamos a restaurar esa cisterna, ese corazón. No vamos a poder retener todo lo que Dios nos ha dado.
Dios quiere que nuestra cisterna no esté fracturada. ¿De qué me sirve una cisterna si el agua no puede retenerse en ella? ¿De algo me sirve? No me sirve de nada. Dios quiere que nuestro corazón sea un corazón sano. Que aun cuando vengan las luchas, las pruebas, las situaciones difíciles, nuestro corazón esté blindado por la palabra de Dios. Nuestro corazón esté protegido, así como impermeabilizan sus techos. ¿Verdad que qué bonito se ve un techo impermeabilizado? Y deje usted lo bonito, qué útil es. Porque cuando vienen las lluvias, mire, usted bien tranquilito, adentro ni se gotea. Y todos nosotros poniendo cubetitas, ¿verdad? De aquí para allá, yo ahí, ándale, Caleb, pon la cubeta de aquel lado, ¿verdad? Y me aparece ahí adentro como que tenemos hasta melodía, tic, tac, tic, 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 tac, de un lado a otro. Pero Dios quiere restaurar nuestra vida. Hermanos, a veces nuestra vida y nuestra familia está fragmentada como esa cisterna rota. Y no sabemos por qué todo lo bueno se va y nada de lo bueno se queda en nuestra vida o nuestra familia. ¿Y sabes por qué es? Porque hemos dejado al Señor. Vuelvo a decir, hemos dejado al Señor. El versículo principal que leí, el Señor le decía al pueblo, dos cosas, dos males has hecho. Me dejaste a mí. Y cavaste para ti cisternas rotas que no retienen agua. A veces, aunque vengamos a la iglesia, aunque oremos, lo digo por mí, aunque oremos, si hay fracturas que no hemos discernido, que no hemos identificado, si hay fisuras en esa cisterna, nuestra vida espiritual no va a ser fructífera. Y por más que vengamos, por más que intentemos, hay esa fractura que aunque vengamos y nos llenemos, ya el lunes no traigo nada. Ya en la semana no siento nada de lo que sentí el domingo. Porque no lo puedo retener, porque está fracturada mi vida y yo necesito ir a aquel que puede sanarme, aquel que puede restaurarme y puede blindar mi corazón para que nada se escape de ahí. Y ese es Dios. Amén, amén. Y mientras nosotros no sepamos identificar esas fracturas, a lo mejor no es la soberbia, a lo mejor no es la ingratitud, pero en la mayoría sí es la insensibilidad y la tibieza espiritual. En la mayoría, hermanos, sí es la falta de perdón. En la mayoría, hermanos, hay que analizarnos. Y yo le pregunto a usted, ¿qué son esas fracturas que hacen que mi vasija o mi cisterna no retenga? ¿Qué es? ¿Será la duda? ¿Será la falta de confianza en Dios? ¿Será la falta de fe? Dios quiere que vivamos en intimidad con Él y que volvamos al gozo de nuestra salvación. La semana pasada, una hermana me visitó en mi casa, que es su casa, sin decir nombres. No es de aquí, hermano. Ay, ¿quién será? Ay, ahí andamos. Ay, ¿quién será? ¿Será la hermana Yolanda? Tal vez es la hermana Josefina y ni cuenta me doy, ¿verdad? No es nadie de aquí. Y esta hermana y nosotros tuvimos un diálogo y me decía, estoy muy feliz, nos decía, estoy muy contenta porque vuelvo a sentir la presencia de Dios. Después de años, hermana, me dijo, después de años ella perdió un hijo. Dijo, después de años de ese desierto que estuve viviendo, que no quería reconocer, yo había endurecido mi corazón. Y aunque escuchaba la palabra de Dios, no producía en mí. Aunque oraba, ya no sentía lo mismo.
Aunque alzaba mis manos, ya no sentía ese fuego que yo sentía en mis manos. Y era porque mi corazón estaba dolido. Estaba pasando un momento difícil y me dice la hermana, estoy volviendo a sanar. Estoy metiéndome con el Señor y diciéndole, Señor, hazme de nuevo. Y me dice, y vienen más luchas. Están viniendo más luchas a mí, pero más luchas que vengan, más me postro a orar. Me dice, hermana, vuelvo a levantar mis manos hoy en la actualidad y vuelvo a sentir ese calor que ya no sentía. ¿Por qué? Porque su vasija, su cisterna, su vida espiritual estaba fracturada por el dolor, por la pérdida. Y ella tenía que acudir directamente al único que podía sanarla, porque aunque yo podía darle palabra, mi palabra humana no la sanaba, ni la restauraba. Pero cuando ella pasó su tiempo de esa prueba, vino al Señor y Él la está sanando. Él está restaurando esa cisterna. Y esa cisterna ya está reteniendo. Esa cisterna ya está reteniendo. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Será importante guardar mi corazón? ¿Será importante? Sí. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Con este salmo quiero terminar. Abra su Biblia, por favor. Salud. Salmo 52. Ya estamos ahí. Salmo 52, versículo 10. ¿Tiene hasta el 9? Sí. Yo me estoy inventando uno. Sí, hermanos. 51, hermanos, por favor. Salmo 51:10. Dice la palabra de Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Léalo una vez más conmigo. Fuerte. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cerramos nuestros ojos. Bendito Dios y Padre bueno, en esta tarde, Señor, hemos venido aquí a tu casa, Señor, a buscarte. Hemos venido a exaltarte, Señor. Te hemos alabado, hemos sentido tu presencia en alabanza, Señor. He derramado mi corazón en alabanza, Señor. Pero hoy tu consejo, Señor, el consejo de tu palabra, Padre, ha sido muy claro para nosotros. Dígale al Padre, perdóname si he descuidado lo que tú más me pides que guarde, que es mi corazón. Perdóname, Señor, porque he tenido quizás malas decisiones, malas elecciones que me han causado, Señor, efectos negativos, dolorosos, Señor, a mi vida. Sin darme cuenta, Señor, quizás esa cisterna, Señor, está fracturada. Sin darme cuenta, Señor, quizás me he alejado de ti. Dices en tu palabra, Señor, que dos cosas, Señor, dos males, Señor, ha hecho tu pueblo, Señor, te ha dejado a ti. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, Señor. No queremos entrar, Señor. No queremos entrar, Señor, en ese lugar, Señor, de ese versículo, Padre. Quizás nos hemos alejado en nuestra vida espiritual, Señor, sin darnos cuenta. Pero tú eres tan bueno que estamos aquí hoy, Señor. Y hoy nos hablas a través de tu palabra, Señor, y nos pides, Señor, que volvamos a ti, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que crees en nosotros, Señor. Haz de nosotros, Señor, un corazón limpio.
Renueva nuestro corazón, dígale al Señor. Quizás mi corazón se ha endurecido, Señor. Quizás mi corazón se ha llenado de soberbia. Y tu palabra me dice, Señor, que cuando hay soberbia hay una barrera, Señor. Y tú no puedes actuar en un corazón lleno de soberbia. Hoy yo te entrego mi corazón. Si usted quiere entregarle su corazón, dígale al Señor, Señor, hoy te entrego mi corazón. Quizás no tengo más, pero mi corazón te lo entrego, Señor. Quizás mi corazón ha estado dolido, ha estado dañado, Señor. He llorado, Señor, he sufrido, Padre, pero te lo entrego, Señor. Examina mi corazón, Padre. Examíname, Señor, y ve qué hay en él, Padre bendito. Tú que puedes ver a profundidad aún más que yo, Señor. Tú dices en tu palabra que tú escudriñas mis pensamientos y mi corazón, Señor. Yo te pido que tú escudriñes lo más profundo que hay en mí, Señor. Y si tú ves, Señor, que algo está fracturando, Señor, mi vida espiritual, yo te pido, Señor, que me perdones, Señor. Dígale al Señor, hoy vuelvo a ti, Señor, y quiero venir a reconciliación contigo, Señor. Estoy cansado, Señor, estoy cansada de tratar de retener el agua, y el agua no se retiene, Señor, porque hay fracturas donde el agua
familia, Padre bueno. Tú eres el dador de la vida, Señor. Tú que conoces a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Tú conoces su vida, tú conoces, Señor, su intimidad. Tú conoces, Señor, su vida familiar, Padre. Obra, restaura, levanta y haz de nuevo, Señor. Una vez más con tu poder, Señor. Y ayúdanos, Señor, para nunca alejarnos de ti, Señor. Para nunca acabar esas cisternas rotas que nos retienen tu presencia, Dios. En el nombre de Jesús, te damos gloria.